Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos, traders. Buenos días, traders. Hoy tenemos un nuevo vídeo para aclarar las dudas que tengamos sobre las señales. Y creo que es importante destacar este dato, ya que muchos han tenido algunos inconvenientes con el cambio de hora a UTC-3, dependiendo, claro, de su localidad. Entonces, para evitar esos errores, porque no quiero que ninguno perdáis dinero, vamos a hacerlo directamente en el broker. En Quotex, ¿dónde lo hacemos? Estoy en el broker de Quotex. Vamos a ir a la pestaña o este icono que está aquí como una personita, que sería el perfil, para hacerlo. Así que pulso la pestaña y ya me aparecerían mis datos. Entonces, en este apartado de aquí de la derecha, donde pone el idioma, tenemos zona horaria. Allí pulsamos las pestañas y aseguraros de que sea -3, porque también hay -3:30. A lo mejor te fijas en el 3 y no en el 30 y da error. UTC -3. Bien, y solamente con dejarlo así ya tendríamos disponible la hora. Ahora, ¿cómo se vería en el broker? Ya en el broker lo veríamos así. Así que aquí arriba nos aparece la zona horaria. No sé si podéis fijar. Pone UTC -3, 7:41. Y aquí en mi PC, la parte de abajo, la hora, también corresponde. Así que os sugiero que la hora del ordenador, de la PC o como queráis decirle, también debe estar igual que en el broker. ¿Por qué? Porque la hora, por ejemplo, en Quotex viene de un tamaño muy pequeño. Y normalmente, si estamos acostumbrados siempre a mirar la del PC, miraremos la del PC. Y si no nos coinciden, nos dará margen a error. A algunos les pasó ayer que querían hacer su entrada y no miraron la hora UTC del broker, miraron la del PC, porque solamente cambiaron la hora en el broker, pero no en el PC. Entonces, este tipo de detalles parecen tontos, pero son muy importantes. Bien, un par de consejos más. Supongamos que ya tenemos los brokers configurados con la zona horaria UTC-3. Si tenemos varios brokers, que debería ser lo ideal, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino tener diferentes brokers, en todos los brokers deberíamos igual ir a perfil y cambiar la zona horaria en la configuración. Hemos hecho el ejemplo en Quotex, pero así mismo podéis hacerlo en todos los brokers, en EquiOption, en Pocket Option, en Binomo, etc. ¿De acuerdo? Por razones de tiempo no lo quiero extender mucho, pero así mismo buscáis vuestro perfil y ahí cambiáis la configuración. Otro punto importante que quería recomendar, de acuerdo con las entradas. Cuando mandamos las señales, en el canal Premium mandamos señales para 5 minutos y para 1 minuto. Prestad atención a este dato, porque os recomiendo que si decides operar en 1 minuto porque es tu temporalidad preferida y te sientes más cómodo, genial. Pero entonces no pases de 1 minuto a 5 minutos, de 5 minutos a 1 minuto. ¿Por qué? Porque te vas a equivocar. ¿Por qué te vas a equivocar? Porque suele pasar recurrentemente que por querer aprovechar ambas señales de ambos temporalidades, cambias de par. A lo mejor estabas operando en 1 minuto en libra dólar y la siguiente señal es euro dólar y cambias rápidamente y le das arriba abajo según la señal, ¿no? Pero te olvidas de cambiar el tiempo de la operativa. Deberías cambiar las velas y el tiempo de la operativa. Si se te olvida la temporalidad de las velas, no es problema. Pero si es un problema y grande, si olvidas cambiar el tiempo de la operativa. Así que mi recomendación es que si decides operar en 5 minutos, de acuerdo a tu plan de trading, solo operes en 5 minutos. Por ejemplo, mi plan de trading es solamente para hacer 5 entradas al día. ¿Las quiero hacer todas en 5 minutos? Pues 5 minutos. Y ya está. Y me retiro del mercado. O mira, quiero hacer 3 de 5 minutos y luego pasar 1 minuto, pues así. Pero no puedo ir intercambiando las horas, no porque no se pueda. Si estás concentrado y lo revisas varias veces con tiempo, genial. Pero si lo haces con el tiempo muy justo, entre un par y el otro, tienes la posibilidad de equivocarte, ¿vale? Y de perder dinero. Entonces es una recomendación que quería hacerles, porque me parece importante. Y otro detalle más. Si tenemos una operación, por ejemplo, ahora mismo en mi PC pone 7.58
Bueno, 7:57 y aquí también 7:57. Vamos a suponer que a las 7:58 voy a hacer una prueba en demo, ¿vale? Me voy a tocar entrar y hacer una entrada en 1 minuto. Mi señal dice euro-dólar, 1 minuto y pone a las 7:58. Yo estoy atento, tengo mi inversión preparada y fijaros, perdonadme, vamos a esperar los 20 segundos que quedan y como dice los datos de cada señal y el texto que tenéis que leerlo, siempre pone entrar 2 segundos antes. ¿Qué quiere decir? ¿Antes de cuándo? Antes de que termine esta vela, porque yo voy a entrar en 58. Van 5, 4, 3, 2. Ya entré. Ahora espero mi minuto. ¿De acuerdo? A ver si se gana. ¿Qué pasa si yo digo, una vez que ya entro, la forma de trabajar ordenadamente es la siguiente? Yo entré al alza. De momento la vela va corriendo fenomenal, a mi favor. Pero ¿qué pasa si se regresa? Tengo que tener preparado el martingala, si mi plan de trading lo permite, y si yo estoy dispuesto a operar con martingala. Entonces, inmediatamente que he hecho mi entrada, ya este importe lo cambio. Y tengo todo preparado, no voy a esperar el último segundo, ¿de acuerdo? Porque a veces, depende de la volatilidad, el mercado puede devolverse en los últimos segundos y no te dio tiempo a meter el martingala. ¿Por qué? Porque no tenías preparada la inversión. Entonces siempre debemos hacerlo así. Una vez que hacemos la entrada, tenemos ya preparado el martingala por si acaso ocurre cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y esta misma explicación, ganadora, esta misma explicación valdría para cualquier temporalidad. Si vamos a los 5 minutos, una señal, pues igual. Señal de 5 minutos, velas de 5 minutos. Tiempo de operativa, 5 minutos. ¿Cuándo entraré a hacer mi entrada? 2 segundos antes de que acabe la vela. ¿La vela cuándo? La vela que está anterior. Si mi fecha, mi hora es ahora a las 8 en punto, y estoy en 5 minutos ya, ¿de acuerdo? 5 minutos y 5 minutos. Quedan 20 pocos segundos para acabar. Voy a hacer exactamente lo mismo. 2 segundos antes entraré. Supongamos que mi señal es al alza. Vamos, 8, 7, 6, 3, 2. Ya está mi entrada. Inmediatamente, unos últimos ajustes que hemos hecho a las señales para que cada vez sea más claro y haya menos margen de error y de pensar. Si fijáis, en todo lo que es el recuadro de las señales de gratis, del canal gratuito, pone señales free, voy leyendo, ¿vale? Todo el documento. Señales free gratis, mercado normal. Todas las señales son enviadas ¿en cuándo? En zona UTC -3. Dice, debe realizar la conversión a su hora local. Y esto lo hemos añadido por si acaso hay alguna duda. Las señales del día de hoy de free, el canal gratis, son para temporalidad de ¿cuándo? De 5 minutos. Entonces por eso pone vela 5 minutos. Tiempo de operación 5 minutos. Lo que comentamos hace un momento. Además, hemos puesto las entradas en el color verde para call y en rojo para put, para que así no tengas que tener dudas si call en inglés es baja o alza, sino que simplemente tu visión vea el color verde y ya sepa inmediatamente que va al alza arriba y el rojo para ir hacia abajo, ¿vale? Eso hemos añadido a las señales y asimismo están añadidas en el canal premium. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.